Hay un escenario desarrollándose en este momento del que casi nadie en los medios convencionales está hablando claramente. No involucra una bomba nuclear, no involucra una invasión terrestre, ni siquiera involucra un ataque directo al suelo estadounidense. Y sin embargo, si esto se desarrolla de la manera que los estrategas ahora advierten, podría desencadenar el mayor shock económico que Estados Unidos haya enfrentado desde la crisis financiera de 2008, tal vez más grande. Esta es la historia de cómo un conflicto a miles de kilómetros de distancia podría cerrar silenciosamente a Apple, congelar Nvidia, detener las líneas de producción de Tesla y empujar a la economía estadounidense al límite a través de algo en lo que la mayoría de la gente nunca ha pensado. Bienvenidos a Daily Reports, donde obtienes cobertura clara, confiable y actualizada de eventos globales. Establezcamos primero la base, porque esta historia solo tiene sentido cuando entiendes la arquitectura de la economía global. El mundo moderno funciona con semiconductores, chips, los componentes diminutos, casi invisibles dentro de tu iPhone, tu laptop, tu automóvil, tu refrigerador, los casas que protegen tu país, los centros de datos que impulsan la inteligencia artificial, todo. Y aquí hay un en Occidente simplemente nunca ha tenido que confrontar porque las cosas han funcionado sin problemas durante tanto tiempo que dejamos de prestar atención a la maquinaria de abajo. Taiwán fabrica aproximadamente el 70% de los semiconductores del mundo. Y cuando se trata de los chips más avanzados, los del tipo que impulsan los sistemas de IA, la tecnología militar de próxima generación y la electrónica de consumo de alta gama, la participación de Taiwán asciende a alrededor del 90%. Eso no es una estadística, eso es un punto crítico, una isla, una cadena de suministro, un único punto de falla para toda la infraestructura tecnológica del mundo moderno. Ahora, aquí es donde la historia se complica y se vuelve peligrosa. La industria de semiconductores de Taiwán no funciona solo con silicio, funciona con un gas en el que la mayoría de la gente nunca ha pensado ni una vez en su vida. Helio, no del tipo que pones en globos de cumpleaños. Helio de grado industrial, ultrapurificado, procesado con precisión extraordinaria, es esencial para la fabricación de chips. Se utiliza para enfriar el equipo y crear entornos controlados libres de contaminación que permiten fabricar chips a escalas nanométricas. Sin helio las máquinas se detienen, sin las máquinas los chips se detienen, sin los chips, bueno, llegaremos a eso. Ahora, aquí está la pregunta crítica. ¿De dónde proviene el helio de Taiwán? Una porción significativa del suministro de helio de Taiwán, junto con su gas natural licuado, proviene de una fuente, Qatar. Qatar posee una de las reservas de gas natural más grandes del planeta, y el helio críticamente se extrae como subproducto del procesamiento del gas natural. Sacas el gas del suelo, lo separas, lo refinas y junto con el GNL obtienes helio. Qatar se ha convertido en uno de los exportadores de helio más importantes del mundo, y Taiwán se ha convertido en IB Oononan. Sus clientes más importantes. Ahora traza una línea recta entre estos dos hechos y luego hazte una pregunta. ¿Qué pasa con las fábricas de chips de Taiwán si el suministro de GNL y helio de Qatar se ve interrumpido de repente? Esa es exactamente la pregunta que ciertos planificadores estratégicos en Irán, Beijing y Moscú parecen haberse estado haciendo durante años. Esto no se trata de misiles golpeando ciudades estadounidenses. Así no funciona la guerra del siglo XXI entre potencias importantes. El conflicto moderno entre grandes potencias, el tipo que se estudia en academias militares, think tanks y agencias de inteligencia en Washington, Londres y Bruselas, se trata cada vez más de sistemas, palancas, puntos de presión, los hilos invisibles que mantienen unida la economía global.
E Irán, sea lo que pienses de su gobierno, ha estado estudiando esos hilos cuidadosamente durante décadas. La lógica estratégica aquí es casi elegante en su brutalidad. Si un conflicto escala hasta el punto en que la infraestructura energética de Qatar se convierte en un objetivo, ya sea mediante ataques directos, el cierre del estrecho de Hormuz o cualquier número de escenarios de escalada, las consecuencias no se quedan en Medio Oriente. Viajan rápido a lo largo de esos hilos invisibles de la cadena de suministro directamente a las salas de juntas de Silicon Valley. Piensa en lo que estamos describiendo aquí realmente. Las instalaciones de fabricación de semiconductores de Taiwán requieren un suministro continuo y confiable de helio. Estas no son operaciones con reservas de meses almacenadas en bodegas. Las cadenas de suministro son ajustadas, optimizadas para la eficiencia, no para la resiliencia. Así se ha construido la economía global durante 30 años. Justo a tiempo, menor costo, máxima eficiencia. Funciona maravillosamente hasta el momento en que no funciona. Si el suministro de helio se vuelve inaccesible, incluso por semanas, los fabricantes taiwaneses enfrentan una elección brutal: racionar lo que tienen y reducir drásticamente la producción o cerrar ciertas operaciones por completo. Y cuando la producción de chips de Taiwán disminuye, la onda de choque no tarda en alcanzar a todas las principales economías del mundo. Vamos a recorrer exactamente lo que sucede paso a paso, porque la cadena de causa y efecto aquí es precisa y devastadora. Paso 1. La interrupción del suministro golpea a Taiwán. Los inventarios de helio comienzan a disminuir. Las instalaciones de fabricación comienzan a racionar. La producción disminuye. La fabricación de chips más avanzados, la que requiere los controles atmosféricos más estrictos, es la primera en verse afectada y con mayor dureza. Los fabricantes de Taiwán envían avisos a sus clientes. Los mensajes son educados, profesionales y alarmantes. No podemos mantener los cronogramas de entrega actuales. No tenemos visibilidad de cuándo se reanudará el suministro normal. Paso 2. Los avisos llegan a escritorios en Cupertino, Austin y Detroit. Apple, Nvidia, Qualcomm, Intel, Tesla, Ford, General Motors. Estas empresas no fabrican sus propios chips avanzados. Los diseñan, pero dependen de Taiwán, específicamente de compañías como TSMC, para producirlos realmente. La línea de iPhones de Apple depende completamente de chips fabricados en Taiwán. Los procesadores de la serie A y M que alimentan cada dispositivo Apple desaparecen. Los chips de los centros de datos de Nvidia, los que impulsan la revolución de IA que todas las grandes empresas de tecnología, todos los gobiernos, todos los fondos de cobertura están compitiendo por desplegar, fabricados en Taiwán, desaparecen. Los vehículos de Tesla ya son intensivos en semiconductores. Los vehículos eléctricos usan más chips que los autos tradicionales, no menos. Las líneas de producción que ya operaban bajo restricciones estrictas ahora enfrentan algo mucho peor que una escasez, enfrentan un paro. Paso 3. Los mercados financieros procesan lo que esto significa. Wall Street no entra en pánico inmediatamente. Los mercados son sofisticados. Los inversionistas quieren información, proyecciones, claridad. Pero la claridad no llega porque nadie puede decirles cuándo se normalizará la cadena de suministro. La incertidumbre en los mercados financieros es una forma de catástrofe en sí misma. Las acciones tecnológicas comienzan a disminuir, no se desploman todavía, pero disminuyen constantemente a medida que las guías de ganancias se revisan a la baja. Los objetivos de producción se recortan, los CFOs comienzan a decir en privado a los inversionistas que las proyecciones de ingresos de hace 6 meses ya no son confiables. El Nasdaq lo siente primero, luego el mercado más amplio. Paso 4. Llega el choque en el empleo. Cuando la producción se desacelera, las empresas responden como siempre lo hacen. Reducen costos, congelan contrataciones, luego comienzan a reducir personal. El sector tecnológico,
que ya ha visto despidos significativos en los últimos, diríamos, 2 años, enfrenta una nueva ola. Pero esta vez no está impulsada por una sobrecontratación durante un auge pandémico. Esta vez está impulsada por una incapacidad fundamental para producir los productos que generan ingresos. Apple no puede enviar iPhones a gran escala, Nvidia no puede cumplir con los pedidos de centros de datos, Tesla no puede fabricar coches lo suficientemente rápido para satisfacer la demanda, incluso cuando la demanda sigue siendo fuerte. Los empleos se van, los ingresos fiscales siguen, el PIB se desacelera. Paso 5, el dólar se encuentra bajo presión. Aquí es donde el análisis económico se vuelve serio y donde los estrategas en Washington empiezan a perder el sueño. Estados Unidos tiene un déficit déficit comercial significativo, importa más de lo que exportan. Cuando la economía es fuerte, el dólar es la moneda de reserva mundial, esto es manejable, pero cuando la confianza en la estabilidad económica estadounidense comienza a resquebrajarse, cuando los inversores de todo el mundo empiezan a preguntarse si puede navegar una crisis prolongada de la cadena de suministro, el cálculo cambia. El capital extranjero comienza a salir de las acciones estadounidenses. El dólar se debilita, los costos de importación suben, lo que significa que la inflación se acelera, lo que significa que la Reserva Federal enfrenta una elección imposible entre combatir la inflación y apoyar el crecimiento económico. Hay un término para esto, se llama estanflación. Y la última vez que Estados Unidos la experimentó seriamente fue en los años 70. Tomó casi una década salir de ella. Ahora, retrocedamos de la mecánica económica y veamos el panorama estratégico. Porque esto no son sarsakanoksko thin fi no. Eso es un accidente de geografía o historia. El patrón que emerge del comportamiento estratégico de Irán, Rusia y China en la última década apunta a algo más deliberado, más coordinado, más paciente. Estos 3 gobiernos han estudiado el poder estadounidense cuidadosamente. Entienden dónde Estados Unidos es fuerte. El ejército estadounidense es extraordinario, el más poderoso en la historia humana por casi cualquier medida convencional. La confrontación militar directa con Estados Unidos está fuera de la mesa para cualquiera de estos actores, pero también han estudiado dónde Estados Unidos es vulnerable, y la respuesta a la que han llegado es la cadena de suministro. Estados Unidos externalizó su fabricación durante 30 años en busca de eficiencia y menores costos. Esa decisión hizo que la economía estadounidense fuera más productiva a corto plazo. También la hizo estructuralmente dependiente de proveedores en Asia, en Medio Oriente, en partes del mundo donde la influencia estadounidense ahora está siendo activamente desafiada. Helio de Qatar, chips de Taiwán, elementos de tierras raras de China, petróleo del Golfo, la arquitectura de la economía estadounidense se construyó para un mundo de globalización estable. Ese mundo está terminando. Y los adversarios que aceleraron su final, que reconocieron la influencia embebida en esas cadenas de suministro y comenzaron a aplicar presión estratégicamente, entendieron algo que los responsables de la política estadounidense apenas están comenzando a absorber completamente. No tienes que derrotar al ejército estadounidense para dañar la economía estadounidense. Solo tienes que hacer que la cadena de suministro sea lo suficientemente impredecible por suficiente tiempo para sacudir la confianza de los embarcadores de inversores y desencadenar una crisis política interna. Ese es el verdadero campo de batalla, no el estrecho de Hormuz, las llamadas de ganancias trimestrales, las encuestas de confianza de los inversores, los números de empleo.
Esto es guerra económica y ha estado desarrollándose en cámara lenta durante años. Esto es lo que hace que la situación actual sea aún más estratégicamente compleja para Washington. Cuando los responsables de la política estadounidense buscan aliados dispuestos a tomar medidas coordinadas para escoltar petroleros, garantizar rutas de suministro, aplicar presión colectiva, la respuesta de los socios tradicionales ha sido notablemente fría. Los gobiernos europeos que ya gestionan sus propias vulnerabilidades energéticas tras la interrupción del suministro de gas ruso, no están ansiosos por entrar en otro conflicto que pueda desestabilizar aún más los mercados energéticos de los que dependen. Los estados del Golfo, algunos de los socios estadounidenses más importantes en la región, están navegando sus propios cálculos. Son gobiernos que tienen relaciones largas con Washington, pero también relaciones con Beijing y con Irán. No les interesa convertirse en el próximo frente de la guerra de otro. Japón y Corea del Sur, ambos profundamente dependientes de los chips taiwaneses y del GNL de Qatar para sus propias economías, están observando la situación cuidadosamente, pero ninguno está en posición de proyectar poder militar significativo en un conflicto en Medio Oriente. Y la OTAN, la alianza que ha definido la seguridad colectiva occidental durante 7 décadas, fue construida para defender Europa. Su apetito por un compromiso militar prolongado en el Golfo Pérsico, en un momento en que la alianza ya está estirada por la guerra en Ucrania, es limitado. Esta es la trampa estratégica que parece haber sido establecida deliberadamente, no una trampa militar, sino diplomática. Aísla a Estados Unidos, obliga a Washington a elegir entre escalar solo con todos los costos que ello implica o aceptar una situación que favorece cada vez más a sus adversarios. No hay una salida limpia de este tipo de trampa. Cada opción conlleva costos significativos. La escalada militar arriesga un conflicto más amplio que podría hacer que la interrupción actual de la cadena de suministro parezca menor en comparación. La negociación diplomática bajo condiciones de presión evidente arriesga señalar debilidad e invitar a pruebas adicionales. Esto es lo que parece la presión estratégica sofisticada en la era moderna. No se anuncia dramáticamente, se aprieta gradualmente hasta que las opciones se reducen. Volvamos a lo que esto realmente significa para la gente común, porque la estrategia geopolítica tiene una forma de volverse abstracta. Y lo que está en juego aquí no es nada abstracto. Una familia en Michigan comprando un coche, una enfermera en Manchester que depende en bipico constant de kun kipo bif matron may medico make crico. Fabricados en Taiwán, un dueño de un pequeño negocio en Toronto Star, cuyo sistema completo de punto de venta depende de tecnología, cuyos componentes críticos se rastrean hasta esa misma cadena de suministro. Cuando la producción disminuye, los precios suben. Eso no es teoría, es lo que ocurrió durante la escasez de chips de la era pandémica, cuando los precios de los autos se dispararon, cuando los electrónicos se volvieron más difíciles de encontrar, cuando las listas de espera se extendieron a meses. Esa escasez era manejable. Fue causada por picos de demanda y interrupciones logísticas, no por una interrupción geopolíticamente motivada de un insumo fundamental como el helio. Una crisis de suministro de helio de escala significativa sería cualitativamente diferente. Afectaría el segmento más avanzado de la fabricación de chips, la cima de la pirámide, los chips que no se pueden sustituir fácilmente, los chips que impulsan los sistemas más críticos, sistemas de defensa, dispositivos médicos, infraestructura de IA, mercados financieros, gestión de la red eléctrica. Esto no se trata de si tu próxima actualización de teléfono se retrasa unos meses. Se trata de si la infraestructura tecnológica del mundo moderno continúa funcionando de manera confiable. Lo que está en juego es así de serio y las comunidades que lo sienten primero, los trabajadores de manufactura, los empleados de tecnología, los dueños de pequeños negocios,
son exactamente los votantes y las circunscripciones que tienen más poder político en las elecciones estadounidenses y británicas. Esto no es solo una historia económica, es política. Y los políticos que no logren navegarla pagarán un precio en las urnas. Entonces, ¿cuáles son las opciones realistas para Washington? Porque esta situación, por grave que sea, no carece de respuestas potenciales. Opción 1. Acelerar la resiliencia de la cadena de suministro doméstica. Esto ya está sucediendo, pero lentamente. La ley CHIPS, aprobada en Estados Unidos en 2022, fue diseñada explícitamente para reconstruir la capacidad de fabricación de semiconductores doméstica. Si disfrutaste este video, asegúrate de darle like, comentar y suscribirte al canal. No olvides golpear el icono de la campana para que nunca te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Cuídense mucho y gracias por ver.